Los Ángeles, un Ferrari rojo sepultado bajo un derrumbe, un brazo esquelético envuelto en satén y un misterio que atormentó a Hollywood durante más de 2 décadas. En 1978, la actriz Lana Fair desapareció en la cima de su fama. Ni rastro, solo rumores de escándalo y especulación. 22 años después, una tormenta azota Mulholland Drive. La lluvia suaviza la ladera. La tierra cede, y lo que yace debajo lo cambia todo. Una retroexcavadora raspa metal. Aparece la curva oxidada del guardabarros de un coche. Luego te la arroja hueso y la escalofriante certeza de que la leyenda de Hollywood nunca se fue. La detective Zoe Hudson es la primera en llegar a la escena, lo que descubre desenredará una red de mentiras, explotación y silencio. Y, finalmente, una verdad personal que cambiará su vida para siempre. Semanas de implacables tormentas invernales habían empapado las colinas de Los Ángeles. En una fría mañana de enero del año 2000, la tierra a lo largo de Mulholland Drive finalmente cedió. 15 metros de carretera se derrumbaron en una espesa marejada de lodo y escombros, rompiendo cables eléctricos y devorando árboles. A media mañana, el lugar estaba acordonado. Daryl Jensen, operador de retroexcavadora, creyó haber golpeado una tubería de drenaje, hasta que el acero se curvó demasiado suavemente. Pintura roja. Un fragmento de un retrovisor. Luego, inconfundiblemente, el capó de un coche. Enterrado, con la nariz hacia abajo, como si alguien lo hubiera plantado allí. El Ferrari era elegante incluso en ruinas, un Dino 246 GTS de los años 70, con su brillante roso claro descolorido por décadas de suciedad, pero sin matrícula, sin identificación visible. Entonces los trabajadores lo vieron. Un brazo, hueso pálido, envuelto en satén rojo podrido, sobresaliendo de la ladera como la mano de un fantasma. Zoe Hudson, la detective Zoe Hudson tenía 30 años, una mirada aguda y era la miembro más joven de la División de Delitos Graves del Departamento de Policía de Los Ángeles. Llegó al lugar de los hechos poco después de las 10 de la mañana. Era una estrella en ascenso, pero aún lo suficientemente nueva como para que el supervisor de campo la mirara con escepticismo. ¿Eres del centro? La tienes, respondió ella, subiendo a la pendiente fangosa. No era lo que esperaban, pero era justo lo que este caso necesitaba. El coche estaba tan enterrado que solo se veían el parabrisas y parte del capó. No había marcas de derrape, ni rastro, solo tierra y escombros. Es como si lo hubieran enterrado a propósito, murmuró Zoe. Cuando llegó el forense, trabajaron con cuidado. Los restos eran parciales, la parte superior del torso, ambos brazos, parte de la mandíbula. Sin identificación, sin bolso, sin cartera, solo fragmentos de una vida. Y una bata, de satén rojo descolorido, antano lujosa, ahora raída. Un único broche de colar se aferraba a un hueso. Zoe lo miró fijamente. No parecía un accidente, parecía un entierro. Un hombre del pasado esa noche. Recibieron una llamada de la oficina del forense. Habían recibido los registros dentales. Tenemos una coincidencia, dijo el técnico. Zoe respiró hondo. ¿Quién es? Lana Fair. Zoe permaneció inmóvil. Ese nombre no había pasado por la mesa de un detective en 20 años. Pero en Los Ángeles, su leyenda nunca murió del todo. Una vez un nombre conocido, luego desapareció sin dejar rastro. El expediente que antes llevaba el título Personas desaparecidas ahora tenía una nueva etiqueta, homicidio. El caso se reaviva a la mañana siguiente. La historia estaba en todas las portadas de los periódicos de Los Ángeles. Lana encontrada. El misterio de Mulholland. Reaviva una leyenda de décadas de antigüedad. Una imagen de ella apoyada en un descapotable rojo, riendo, con los ojos protegidos por unas gafas de sol enormes. Y detrás de esa sonrisa, un secreto enterrado con ella durante 22 años. Furgonetas de noticias se alineaban en el acantilado. Los programas de entrevistas especulaban. Sobredosis, suicidio, asesinato. El capitán Brower decretó una congelación de prensa. Esto ya no era solo nostalgia. Era la escena de un crimen. Zoe sabía una cosa. Alguien enterró a Lana, y alguien se salió con la suya. Un viaje al pasado. Zoe necesitaba contexto. Rápido. Contacto a Gideon Arnett, un columnista de entretenimiento jubilado que había cubierto el ascenso de Lana y su misteriosa caída. En un apartamento polvoriento lleno de revistas viejas y olor a café instantáneo, Gideon le entregó a Zoe una cinta VHS. La última entrevista que dio, dijo, mayo de 1978, 2 meses antes de su desaparición.
Zoe se lo llevó a casa, lo vio sola. Lana parecía serena, elocuente, incluso alegre. Sonreía, bromeaba, contaba historias de su infancia. No parecía una mujer dispuesta a desaparecer. Pero sus ojos contaban una historia diferente. Medido, cauteloso y quizás asustado. No se estaba desmoronando, dijo Zoe en voz alta. Se estaba preparando para algo. La primera pista de vuelta en el laboratorio. Zoe recibió otra actualización. La muestra de cabello de la bata. No era de Lana. Masculino, oscuro, sin procesar, no aparece en ninguna base de datos. Podría no ser nada o podría ser el asesino. De cualquier manera, Lana no estrelló ese auto. Ella fue colocada allí, escondida. Y ahora, 2 décadas después, su voz estaba a punto de ser escuchada. En 1978, todos creen que Lana Fair había abandonado la fama. La verdad, intentó alejarse de él. La detective Zoe Hudson ahora tenía un nombre, un cuerpo y el primer misterio real de su carrera, uno que se remonta a una época en la que el brillo disfrazaba la podredumbre y el poder no solo protegía, sino que borraba. Para descubrir qué le pasó a Lana Fair, Zoe tuvo que ir al lugar donde comenzaron las historias, Belmont Studios, el lugar donde se habían filmado las últimas 3 películas de Lana. Pero el lugar estaba en silencio ahora. Las paredes se desvanecieron. Los estudios de sonido se convirtieron en un almacén. Solo quedaban los recuerdos, algunos silenciosos, otros enterrados más profundamente que Lana. Un viejo estudio, un nuevo líder Belmont había cambiado de manos 3 veces desde 1978, pero Zoe localizó a alguien que lo recordaba. Dolores Dolly Finch, peluquera, 80 años y tan lista como el vapor de la laca. Estaba diferente hacia el final, dijo Dolly, quitándose una pelusa imaginaria del regazo. Paranoica, no dejaba su bolso en el camerino, no dejaba que nadie tocara su café, como si estuviera esperando a alguien. ¿Alguna vez dijo quién?, preguntó Zoe. No, dijo Dolly, mirando por la ventana. Pero en este pueblo, tener miedo es solo una faceta más del rodaje. Era un callejón sin salida, o eso parecía. Pero Zoe no buscaba respuestas directas, buscaba resquicios. Y empezó a ver un nombre surgir una y otra vez, Vincent Varna. El novio que nadie nombró. Varna era una estrella en ascenso a finales de los 70, un director con gran repercusión crítica y pómulos marcados. Las columnas de chismes lo llamaban el socio creativo de Lana. Extraoficialmente se rumoreaba algo peor. Zoe había repasado su filmografía. Un éxito, 2 fracasos. Y nada hasta mediados de los 80, cuando volvió con fuerza con ingeniosos thrillers judiciales y un cine negro melancólico. Hizo carrera en silencio. Y quizás más que eso. Una entrevista granulada, una sonrisa quebrada esa noche. Zoe volvió a ver la entrevista final de Lana, las tomas descartadas sin cortes que Gideon le había proporcionado. El anfitrión preguntó por Varna. La sonrisa de Lana se desvaneció. Tuvimos diferencias creativas, dijo después de una pausa que no parecía ensayada. Ni una ruptura, ni un romance, solo lo suficiente para decir algo y todo. Zoe pausó la cinta. Lana no se estaba derrumbando. Ella estaba advirtiendo a alguien. Un asistente de producción con memoria, Carla Price, tenía 22 años cuando trabajó como asistente de producción en Moon River, la última película de Lana. Ahora con 55 años y cautelosa, conoció a Zoe en un patio de comidas casi vacío en Glendale. Pensé que simplemente había huido, dijo Carla. Eso pensamos todos. Pero tenías dudas, respondió Zoe. Carla asintió. Preguntaba por abogados. Dijo que estaba cansada de que la usaran, cansada de que la vigilaran. Zoe se inclinó. ¿Alguna vez dijo quién la estaba mirando? No, pero una vez dijo algo. Que si algo le pasaba, los de arriba lo enterrarían. Carla apartó la mirada. Y a ella también la enterrarían. La llamada que lo cambió todo 3 noches después, sonó el teléfono del escritorio de Zoe. Una voz de hombre baja, grave. He oído que estás investigando a Lana, dijo. Yo era de la tripulación, sé cosas. ¿Con quién estoy hablando?, preguntó Zoe. No es importante. Le dijo que se encontrara con él. Estacionamiento del Teatro Vista. 5:00 p.m. sola. Pero Zoe esperó, y nadie vino. Segunda oportunidad para la verdad a la mañana siguiente. Volvió a llamar. Demasiadas miradas, dijo con voz áspera. Sunland Diner, mesa de la esquina. 10:00 a.m., no legos tarde. Esta vez lo demostró. Curtido, barba canosa, sin parche con su nombre en la chaqueta, solo un rostro olvidado tras la empuñadura de una carretilla. Hubo una sesión de fotos, dijo. Fuera de plano, los llamaron prueba de vestuario. Pero no se trataba de disfraces. Fue un chantaje. Fotos secretas de actrices jóvenes,
Estrelato prometido. Intercambiado por control. Lana se enteró. Consiguió joyas de contacto. Dijo que lo iba a revelar. El chiste era, a ver si lo publican en Variety. El pulso de Zoe se aceleró. 4 días después, dijo, ella desapareció. Le deslizó una servilleta con una dirección en Burbank. Soundstage B, Belmont Studios, antigua bóveda de grabados. La bóveda estaba vacía. Zoe entró esa noche. La bóveda estaba destrozada. Los gabinetes habían desaparecido. Había rastros de polvo que marcaban el lugar donde habían estado los caretes y los negativos. Alguien la había golpeado. Ali solicitó registros de inquilinos, rutas de patrulla y registros municipales. Nada. Nadie autorizado, nadie grabado. Alguien lo había borrado. Un ataque en casa. Él la legó a casa después de las 9 p.m. Oscuridad, silencio. El pasillo estaba mal. Una ventana se quebró. Una puerta se astiló. Su abuela yacía detrás de la comoda, todavía respirando, pero apenas. Zoe le llamó al 911 con las manos empapadas de sangre. Iba en la ambulancia susurrando. Cuídate conmigo, cuídate conmigo. En el hospital su abuela se despertó justo el tiempo suficiente para decir una cosa. La caja está en el armario. Debajo de la madera, encuéntrala. La verdad, en una caja de zapatos debajo del suelo del armario. Detrás de una tabla rota, Zoe encontró una caja de zapatos cerrada con cinta adhesiva. En la tapa, para ella cuando esté lista. Dentro, una carta, una fotografía, un collar. La foto mostraba a una joven Lana sosteniendo a un bebé recién nacido, envuelto en rosa, cansada, pero sonriente. El bebé se llamaba Zoe. La carta estaba escrita a toda prisa. Comenzaba. Para mi pequeña, si estás leyendo esto, significa que no llegué a decírtelo yo mismo. Zoe lo leyó todo con manos temblorosas. Su madre no la había abandonado. Ella la había salvado. De él, de Vincent Varna. El collar que combinaba en la carta. Lana habló de un collar de estrella de oro. Había comprado 2. Uno para ella, otro para su hija. El que Zoe encontró en la caja, idéntico al broche roto recuperado del cuerpo de Lana. Fue real. Todo ello. Ahora era personal por la mañana. Zoe había presentado una solicitud de orden judicial para la oficina de producción de Varna. Ella ya no necesitaba pruebas para creer. Ella tenía la verdad. Y un fuego en sus entrañas que nada podía apagar. Creían que la bóveda estaba vacía, pero Lana sabía dónde se guardaban los verdaderos secretos. La detective Zoe Hudson ya no solo investigaba un caso, seguía la última pista de su madre, y esta la había llevado al corazón del sistema que la había traicionado. Su objetivo ahora estaba claro, Vincent Varna. Su misión, demostrar que él mató a Lana Fair, y el silencio ya no podía protegerlo. Imágenes del interior de Barnett. El edificio de oficinas de Varna estaba ubicado cerca de Laurel Canyon, engañosamente moderno detrás de su elegante fachada de vidrio. Zoe llegó con una orden de registro, flanqueada por un equipo forense. Dentro, colgaban carteles de películas como trofeos, dramas judiciales, thrillers melancólicos, todos rebosantes de seriedad, pero Zoe buscaba una narrativa diferente. Necesitamos escaneos estructurales, les dijo a los técnicos. Paredes, paneles, revisen si hay inconsistencias. Lo encontraron en la parte de atrás, en un área de edición con un sonido hueco detrás de los paneles de yeso. Cuando se desprendió el panel falso, apareció un espacio angosto. 2 contenedores de plástico dentro, polvorientos, cerrados. Zoe se arrodilló junto a ellos. Ábrelos. Dentro, docenas de negativos sin revelar. Nombres de actrices garabateados en cinta, fechas, roles. Y debajo de ellos, libros de contabilidad. Manuscrito. Titulado con lápiz tenue. Fondo del silencio. Nombres, cantidades, cargos, $15,000. Vestuario, $30,000. $50,000. Talento principal. Un nombre destaco. Lana FX. La sala oculta de la División de Medios. El laboratorio de medios forenses del Departamento de Policía de Los Ángeles era una mazmorra analógica. Luces rojas de cuarto oscuro y olor a químicos. Pero hoy albergaba la evidencia más contundente que Zoe había visto jamás. Los negativos cobraron vida en la mesa de luz, rostros, poses, miedo apenas oculto tras sonrisas forzadas. Entonces, Lana, sentada en un taburete de terciopelo, una bata de seda se deslizaba por su hombro. La mano de un hombre entró en el marco. Otra imagen, Lana de pie, con los brazos cruzados y la bata suelta. Su expresión no era de seducción, era de supervivencia. Prueba de vestuario, murmuró Zoe. Pero no había equipo de vestuario en esa sesión, ni asistente, ni iluminación, solo una cita. 3 de abril de 1978, un mes antes de desaparecer.
Las imágenes desenteradas, un carrete estaba etiquetado simplemente tomas promocionales descartadas de 1978. En la oscuridad de la sala de prensa, Zoe observó cómo se desarrollaba el programa. Lana estaba sentada en una silla, con el pelo recogido y una postura majestuosa, pero su voz era áspera. Se creen dueños de nosotras, ¿sabes? Dijo. Tenía 19 años cuando empezó. Estos hombres han estado prostituyéndonos con chicas como yo desde que tenía 19. Ella soltó una risa seca. Y ahora que tengo pruebas. La grabación se corta a estática. Alguien se encargó de que el resto nunca viera la luz. Construyendo el caso, Zoe recopiló las pruebas, fotografías, libros de contabilidad, el carrete y la carta que Lana escribió antes de morir. La fiscalía no dudó en acusarlo. Los cargos: coacción, conspiración, vigilancia ilegal y asesinato. Firmaron la orden de arresto. Vamos a traerlo, dijo Zoe. Demasiado tarde la unidad táctica entró en acción al amanecer. Pero Varna ya no estaba. Su casa estaba limpia. No había equipaje. La caja fuerte estaba vacía. Un teléfono desechable en el mostrador limpio. Él había huido. Avisen a las oficinas locales. Ordenó Zoe. Revisen su pasaporte, aeropuertos, trenes, todo. Una hora después, el rostro de Varna estaba en todas las pantallas desde Los Ángeles hasta Lubbock. Pero era escurridizo y tenía ventaja. El ADN dice la verdad final en el cuartel general. Zoe estaba sentada en la parte trasera de una camioneta forense, sosteniendo un pequeño sobre Manila. Dentro, 2 muestras de ADN. Una era de Varna, la otra suya. Nadie más lo sabía. No hay constancia en el expediente oficial. Esto era personal. Los resultados llegaron silenciosamente, sin fanfarrias. 99% de compatibilidad paterna. Vincent Varna no fue solo el asesino de Lana. Él era el padre de Zoe. La confesión 3 días después. Zoe se encontraba frente a Varna en la sala de interrogatorios del Departamento de Policía de Los Ángeles. Lo habían capturado en Monterrey, solo exhausto, aun con una maleta en la mano. Zoe no se inmutó mientras le presentaba la evidencia. El libro Mayer, las fotos, los negativos, el partido. Varna la miró. Esta vez no sonrió con sorna. Así que así es como termina, murmuró. Zoe se inclinó. Así es como empieza. La verdad se escapa al principio. Varna lo negó, lo calificó de malentendido, una fantasía mediática. Entonces Zoe dejó caer la foto de Lana con la bata, su mirada perdida, la silla, la cita. Luego, el carrete todavía está en pantalla, los labios de Lana separándose para decir la verdad. Por fin el informe de ADN. Solo quebró. Admitió que habían estado juntos. Que Lana dijo que estaba embarazada. Que amenazó con hacerlo público. Quería que confesara, que le diera una salida, dijo. No paraba de gritar. Zoe esperó. Me volví loco, dijo. Y luego la enteraste, concluyó. Él miró hacia abajo, no dijo nada. Las últimas palabras de una hija. Zoe se levantó, recogió la carpeta y se giró para irse. Entonces se detuvo. Ojalá te puras por lo que hiciste, dijo. Papá. La palabra resonó como un disparo. Y Varna no sonrió esta vez. El juicio comienza cuando Varna fue elevada a juicio. No fue como directora ni como productora. Fue como un criminal. Zoe evitó ser el centro de atención, pero su caso sentó las bases. Ella se sentó tranquilamente en la última fila mientras 5 mujeres, actrices, asistentes y pasantes, contaban sus historias. La defensa de Varna se basó en la negación. Los supuestos recuerdos se habían desvanecido, que Lana era inestable, que no se había cometido ningún delito. Pero el jurado no lo creyó. La evidencia era demasiado clara. El veredicto fue unánime. Culpable de todos los cargos. Una lápida, una promesa en un tranquilo cementerio de Westwood. Zoe colocó un collar de estrella dorada junto a una nueva lápida. Feria de Lana, 1946-1978, Madre Amada. Zoe no loró. Ella susurró. Solía pensar que me habías dejado, pero no fue así. Luchaste. Un nuevo nombre. Una semana después, Zoe compareció ante el secretario del condado de Los Ángeles. Él entregó los documentos. ¿Cambió de nombre legal?, preguntó el empleado. Zoe asintió. Detective Zoe Fair, dijo la mujer. Qué bonito timbre. Zoe esposó una leve sonrisa. Era de mi madre. Empezó con una avalancha. Terminó con una avalancha de verdad, de voces, de justicia largamente esperada. El arresto de Vincent Varna sacudió a la vieja guardia de Hollywood hasta sus cimientos. Era la primera ficha de dominó de una fila de la que nadie quería hablar, y ahora el silencio se había roto. Para Lana, para Zoe y para cada mujer a la que se le dijo que se quedara calada.
El momento de la verdad había llegado. El juicio de la década fue el caso más importante en el Tribunal Superior de Los Ángeles ese año. Estado contra Vincent Varna. Los medios lo llamaron el juicio en la sombra de Hollywood. Pero dentro del tribunal no se trataba de ostentación, se trataba de dolor, de vidas descarriladas, y de una joven madre que se atrevió a resistir. Zoe Fair, antes Hudson, se sentó tranquilamente tras el estrado de la fiscalía. Ya no era solo una detective, era una prueba viviente. Y cuando la defensa intentó ponerla nerviosa, fracasó. El giro de la sala del tribunal, Detective Fair, dijo el abogado defensor levantándose. Es cierto que unas pruebas de ADN recientes confirman que el acusado es su padre biológico. La sala contuvo la respiración. Zoe no parpadeó. Se lo dijo ella, desafortunadamente. ¿Y cómo afecta eso a tu objetividad en este caso? No es así, dijo Zoe con calma. No me crío con él, ni siquiera sabía quién era hasta esta investigación. Pero te diré lo que sí sé. Es un monstruo, un cobarde, y asesino a mi madre. El silencio en la sala era ensordecedor. La fiscalía no necesitó añadir ni una palabra. Las otras mujeres, 5 mujeres, testificaron. No todas eran actrices. Una era asistente de maquillaje. Otra había sido proveedora de catering. Una trabajó en casting brevemente. Cada mujer contaba una historia diferente, pero el patrón siempre era el mismo. Promesas, fuerza, coerción, luego vergüenza y silencio. La defensa los llamó mentirosos. Dijo que buscaban titulares, dinero y compasión. Pero las mujeres no se inmutaron. No buscaban la fama, estaban llevándoselo de vuelta. El veredicto el jurado regresó en poco menos de 7 horas. 2 caras, sin emoción, solo verdad. La capataz se puso de pie y leyó las palabras. Encontramos al acusado culpable de todos los cargos. Asesinato, coacción, vigilancia ilegal, conspiración criminal. Vincent Varna no reaccionó, no lloró, no se enfureció. Él simplemente estaba sentado allí, pequeño, encogiéndose, como si estuviera esperando que alguien gritara corten. Pero ya no quedaba ningún director para salvarlo. Sentencia. La voz del juez resonó en la cámara de mármol. Vincent Allen Varna por la presente queda condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El mazo cayó, el capítulo cerrado. Pero la historia no había terminado. Comienzan las llamadas telefónicas en las semanas siguientes. La línea de información del Departamento de Policía de Los Ángeles se activó. Llegaron cartas anónimas. Las mujeres dieron un paso al frente. Algunos habían enterrado la verdad durante décadas. Otros habían tenido demasiado miedo. No querían dinero ni fama, solo querían ser escuchados. Algunos nombres que Zoe reconoció. Exestrellas, créditos cinematográficos olvidados. Otros no eran nadie en el papel. Pero a ella no. Zoe se convirtió en su oyente, su traductora, su escudo. La carta que la destrozó legó un sobre sin remitente. Dentro, una foto tomada en 1982. Una chica, apenas 18 años, maquillaje corrido, ojos hundidos, entre bastidores en un pequeño estudio de sonido que ya no existía. En el reverso, escrito con tinta. Pensé que estaría a salvo si me portaba bien. No fue así. Zoe se quedó mirándolo por un largo tiempo. Ella no logró, pero él le llamó a la fiscalía. Ana de esto al expediente, dijo. No había terminado con Lana, simplemente empezó con ella. La prensa quiere su historia. Zoe recibió docenas de solicitudes. Entrevistas, especiales, libros, un contrato para un documental. Ella los rechazó todos. Ella no era una marca. Ella era una hicha. Y esto no era contenido. Fue un costo. Una última visita al cementerio se alzaba bajo un suave cielo de junio. El aire olía a eucalipto y a lluvia lejana. Zoe permaneció de pie junto a la lápida en silencio, la brisa tirando suavemente de su chaqueta. Feria de Lana 1946-1978, madre amada. Metió la mano en su bolsillo y sacó el segundo collar, el que Lana llevaba cuando la encontraron. Lo colocó junto al que ella había dejado semanas atrás. Estrellas gemelas, reunidas. Ella se arrodilló. Ya no pueden silenciarte. Susurró. Tenías razón. En todo, nunca dejaste que me llevaran. Y ahora. Ella sonrió débilmente. No dejaré que se lleven a nadie más. El legado. Zoe regresó al trabajo. Solicitó su reasignación a la unidad de crímenes históricos, centrándose en casos sin resolver que involucran a Hollywood y la industria del entretenimiento. Ella no quería titulares. Ella quería la verdad. Reabrió 3 expedientes en su primera semana. Uno era de una actriz desaparecida en 1985. Otro de un casting que nunca tuvo sentido. El tercero, un suicidio que ya no lo parecía. Ella se hizo una promesa. No más chicas silenciosas.
No más madres desaparecidas, no más verdades enterradas. El caso estaba cerrado, el hombre estaba tras las rejas, pero la justicia no termina con un veredicto, sino que resuena. Para Zoe Fair, el viaje no terminó cuando Vincent Varna fue sentenciado. Estaba apenas empezando. Su nombre había cambiado, su número de placa seguía vigente, pero en su interior algo era diferente. Ahora cargaba con la verdad de quién era, y con el legado de una mujer que el mundo intentó olvidar. Pero Lana Fair ya no fue olvidada. Se había convertido en algo más, una voz para los que no tenían voz, un símbolo de cada silencio ignorado. Y Zoe era el eco de su madre más fuerte que nunca. Reescribiendo el registro 6 semanas después del juicio, Zoe regresó al edificio de Los Angeles Times, no para investigar, sino para corregir la historia. Se reunió con un editor senior de reportajes, le planteó 3 cuestiones. Una copia de la última carta de Lana. La foto de Lana sosteniendo al bebé Zoe. Un paquete de prensa de The Clay Rose, con una nota escrita a mano por Lana en el reverso. Que me escuchen. Zoe se aclaró la garganta. No quiero una historia sobre mí, quiero una sobre ella, sobre lo que hicieron, sobre lo que ella intentó detener. El editor asintió. Lo haremos bien. Ay, por una vez Zoe lo creyó. El documental un año después, se emitió una docuserie limitada. No en cable, sino en una plataforma sin fines de lucro, financiada discretamente y cuidadosamente seleccionada. Estrella enterrada, la historia de Lana Fair. Decía la verdad de principio a fin. Los nombres se cambiaron solo por seguridad. El público observaba con los ojos abiertos. Los críticos lo calificaron de implacable, imprescindible. La historia del metuco empezó antes de que existiera la etiqueta. Pero Zoe no lo vio cuando se estrenó. Ella esperó. La noche que ella miró era martes. Frío tranquilo. Zoe estaba sentada sola en su sofá, con una manta sobre los hombros y una taza de té negro en la mano. Cuando aparecieron los créditos, la pantalla se volvió negra. Y entonces, la voz de Lana. Extraído del metraje desenterrado. Creen que les pertenecemos, sabes, pero no les pertenecemos. Nunca lo fuimos. Zoe cerró los ojos. No fue solo un espectáculo, fue una resurrección. Lega una carta pasaron los meses. Una tarde Zoe encontró un sobre azul pálido en el buzón de su departamento, sin remitente, escrito a mano. Dentro, una sola hoja de papel, ligeros trazos de bolígrafo, letras cuidadas. Detective Fair. Me llamo Judith. Tenía 17 años en 1978. Nunca dije nada, pero Lana me salvó de todas formas. Vi lo que hiciste, lo vi y quería que supieras algo. Ella no desapareció. Ella pasó la antorcha. A lo levaste como fuego. Gracias. J. Zoe lo leyó 2 veces. Luego lo dobló, lo aplano y lo deslizó dentro de su escritorio. Junto a la fotografía. De vuelta a la colina en el 2º aniversario del hallazgo de los restos de Lana, Zoe subió por Mulholland Drive. La colina había sido reforzada. Se habían replantado árboles. La carretera estaba pavimentada. Ningún vehículo que pasara por allí sabría lo que una vez estuvo enterrado allí. Pero Zoe lo sabía. Ella aparcó y se quedó cerca de la barandilla, donde una vez se había derrumbado la tierra. En su mano, un pequeño frasco de vidrio, selado con un corcho. Dentro cenizas. No eran de Lana. Esas habían sido enterradas como era debido. Estas eran del antiguo expediente, quemadas por la propia Zoe. Un conjunto de fotos que nadie necesitaba volver a ver. Ella abrió el frasco. Deja que el viento los leve. Luego susurró al anochecer, ya no estás en la tierra, estás en la luz. El resto de su vida Zoe se quedó en el Departamento de Policía de Los Ángeles, pero su función evolucionó. Ya no era solo una detective. Se convirtió en enlace para víctimas de abusos históricos. Ayudó a crear un fondo para mujeres que denuncian casos de legados. Impulsó una legislación que extendió el plazo de prescripción en casos de coerción y explotación en la industria del entretenimiento. Y a veces, tarde por la noche, se sentaba con sobrevivientes que no habían hablado en 40 años y simplemente escuchaba. Ella nunca les dijo que entendía, pero ella lo hizo. Un hombre que se quedó una tarde, mientras pasaba por un edificio de estudios de cine cerca de Usila. Zoe notó algo. Un cartel en la ventana. Conferencia invitada, El poder perdido de Lana Fair, organizado por la profesora Marla Cruz Schwaves, 4 p.m. Ella sonrió. Al día siguiente, se sentó tranquilamente en la última fila. Nadie la reconoció, pero todos conocían el nombre de Lana Fair, y eso fue suficiente. Cerrando el círculo en casa, Zoe tenía un estante dedicado a Lana. Una copia de La Rosa de Arcila. El collar original.
La caja de zapatos, selada nuevamente. Y un pequeño marco que contiene la última línea de la carta de Lana. No eres su vergüenza, eres mía, y eso es lo mejor que me ha pasado. Zoe no necesitaba más. Ella no necesitaba ser el centro de atención. Ella tenía la verdad. Y el amor de una madre que sobrevivió a todo tratando de enterrarlo. Llamada a la acción final. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesita saber que ningún secreto permanece enterrado para siempre y que las voces, por más silenciadas que estén, aún pueden escucharse. No olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y dejar tus opiniones en los comentarios a continuación. Porque la justicia no es solo castigo, se trata de la verdad y de la estrella que nunca se apagó. Gracias por ver.